quisiera señalar que este proyecto de ley tiene mucha urgencia porque la realidad actual es que las personas que roban vehículos en la práctica quedan en la total impunidad debido a la penalidad que tiene establecido nuestro código. Y no solo queda en la impunidad el que roba el vehículo, sino además aquel que se le sorprende en el delito de receptación, que es la cadena final del delito. Nadie roba para coleccionar las cosas, la roba para hacer un negocio y por lo tanto quien la roba posteriormente la intenta vender. Si nosotros vemos en el caso del delito de robo que se comete en lugar no habitado y específicamente lo que se encuentran en bienes nacionales de uso público o de sitios no destinados a la habitación, la penalidad que tiene establecida hoy en día es una pena que va de 541 días a 5 años. Esto significa que si esa persona configura dos circunstancias atenuantes, señalando que intenta reparar con celo el mal causado, por ejemplo, depositando algún tipo de dinero para reparar el daño del robo que él hizo, y además logra señalar que tiene irreprochable conducta anterior porque no obstante tener muchos procesos no ha sido o estar muchas veces formalizados por el mismo delito pero no hay sentencia condenatoria, lo probable es que a esa persona se le rebaje su pena en un grado, con lo cual la pena va a ser de 61 días a 540. La regla general es que se le aplica una pena de 61 días, se le remite condicionalmente la pena. Como los sistemas, mientras no se implemente, que ya lo está haciendo el actual gobierno, las normas sobre cumplimiento alternativa de las penas privativas de libertad en un medio libre, en la práctica se traduce en que robar un automóvil en Chile, salvo que se trate de una asociación ilícita organizada, que se le pueda probar que esa asociación ilícita, que tenga reiteradas condenas, en la práctica queda impune. Y por eso se ha transformado en un gran mercado. Porque en los países que robar es gratis, entonces el estímulo y el incentivo al robo es mayor. Y quienes sufren esto por regla general son las familias humildes o de clase media que muchas veces no tienen recursos para poder asegurar su vehículo. Porque es probable que la gente que tiene dinero pueda comprar un seguro, que es caro. Pero las familias de clase media en un alto porcentaje, o las familias humildes que con esfuerzo compran su vehículo, no pueden pagar a veces seguro. Y como no pueden, le roban el vehículo y lo pierde todo. Entonces, lo primero es que la urgencia de este proyecto tiene una razón de ser muy de fondo. Es que no puede ser que una persona que roba un vehículo motorizado o alguien que es sorprendido vendiéndolo o comprándolo a sabiendas o no pudiendo menos que saber que el vehículo era robado, no les pase en la práctica nada. Y por lo tanto lo que hace este proyecto es elevar el piso de las penas, estableciendo que no va a ser ya una pena de 541 días a 5 años, sino que de 3 años y 1 día a 5 años en el caso del robo, y en el caso de la receptación exactamente lo mismo, elevándolo de 3 años y 1 día a 5. Yo, señor presidente, quiero llamar la atención que esto es una cuestión urgente, pedida por los propios fiscales, pedida o conversada con muchos jueces que se encuentran con una penalidad absurda. Entonces, cuando uno quiere colaborar con el sistema judicial porque él mismo señala que requiere tener penas acorde con la gravedad de un delito que se ha ido masificando, lo que tiene que hacer el Parlamento, luego de un estudio rápido de la materia, es aprobar el proyecto para que empiece a regir. Y desde ya quiere decirle que va a regir solo respecto a quienes cometan delitos, a contar de que esta legislación está vigente, porque la ley penal no se aplica con efecto retroactivo. Y hay dos medidas adicionales que está implementando este gobierno, que a mi juicio son los cambios más de fondo que se van a hacer en la legislación chilena en materia delictual y que no tengo dudas van a permitir disminuir los delitos en general. La primera es lo que se denomina el sistema táctico de análisis delictual.
que está operando en más de 200 comunas, que la idea es extenderlo a todo el país, y que ha resultado un éxito al punto que en los informes de Carabineros, en los análisis de Carabineros publicados recientemente, el número de casos, no de denuncias, de casos, ha disminuido prácticamente en un 14% en menos de 6 meses de aplicación. ¿Y en qué consiste el STAT? Consiste en que se realizan reuniones periódicas entre el jefe de la unidad policial, las autoridades de los gobiernos regionales o nacionales vinculadas al Ministerio del Interior, se deben y se incorporarán a los alcaldes, que son quienes mejor conocen la realidad de su comuna, a los fiscales, y se hace un análisis de cuál es la realidad del delito que se está cometiendo en esa comuna. ¿Cuál es el modus operandi de los delincuentes? ¿Qué tipo de delitos se cometen? ¿Dónde y por qué? ¿Por quiénes? ¿Cuál es la movilidad del delito? Si los delitos se cometen en la mañana, se cometen en la tarde, si hay sitios de riazo, si hay factores sociales que enfrentar. Muchas veces puede haber una zona o un lugar en que hay factores sociales relevantes, zonas de extrema pobreza, zonas de desamparo en materia educacional, lugares en donde estamos con problemas de distinto índole vinculadas ya sea a la locación de donde se cometen los delitos como a la realidad social que ahí emerge. Y todos esos factores se toman en consideración y se adopta una estrategia definida para los efectos de enfrentarla. Esto fue aplicado, entre otros países, en Estados Unidos y en muchos países europeos con un tremendo éxito. Y se logró sacar barrios que estaban atrapados por la delincuencia, que nadie se atrevía a entrar a ellos entrando la tarde o la noche, y que hoy día incluso se ha transformado en lugares turísticos, donde la gente puede ir con su familia, donde se puede convivir, se han recuperado espacios públicos. Por lo tanto, la aplicación del STAT por parte del gobierno, Sistema Táctico Análisis Delictual, ha sido un éxito rotundo hasta ahora. Y yo me atrevo a señalar que en la próxima encuesta de victimización, la disminución de los delitos, particularmente los que más ocurren en nuestro país, que son lesiones graves y robos violentos, robos con mano armada, va a disminuir considerablemente. Porque el trabajo que se hace periódicamente así lo está demostrando. Y además los resultados se están publicando en las páginas web de las distintas unidades policiales. Entonces se empieza a conocer información respecto de lo que está ocurriendo. Y una segunda medida que el gobierno está aplicando y que la está realizando en conjunto con los tribunales, con el Ministerio Público, es el Sistema Único de Información. Resulta difícil de comprender por qué en nuestro país no hay un sistema unificado de información respecto de quiénes son las personas que tienen orden de detención pendiente, quiénes son las personas que se han fugado de la justicia, quiénes son las personas formalizadas que, por ejemplo, no cumplieron una medida cautelar decretada por un tribunal y simplemente están hoy día en total impunidad y continúan cometiendo delitos en perjuicio de la comunidad. Esa información no existe unificada en Chile. Y eso es una tremenda falencia. La policía tiene su información, la fiscalía tiene su información, cada una de las policías a su vez tiene su información, los jueces tienen su información. Entonces resulta absurdo que no tengamos un sistema unificado para que se cuente con todos los antecedentes para saber si una persona está en un momento determinado prófuga de la justicia, o bien no se ha presentado en la etapa de un juicio en que se le está dictando una condena, una sentencia condenatoria, o ha dejado de cumplir una medida cautelar o una medida alternativa al cumplimiento de las penas de cárcel, como puede ser la libertad vigilada, etcétera, etcétera. Estos dos motores que se están impulsando, no tengo dudas que nos van a permitir a nosotros revertir la situación delictual que existe en el país, y han sido impulsadas, nobleza obliga, por el ministro Ginspeter, por el subsecretario Lira, y por cierto no rinden fruto en 1, 2 o 3 meses, pero sin duda lo van a rendir mucho más rápido que lo que la gente se imagina. Por esas consideraciones nosotros votamos a favor este proyecto de ley que nos parece protege a las víctimas de los delitos, en este caso de robo de vehículos. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Tuma. Gracias, presidente. Creo que es un acierto para los autores
el legislar sobre un tema que preocupa a los ciudadanos, especialmente aquellos ciudadanos que tanto les cuesta ganar sus recursos, que tanto les cuesta invertir sus pocos ahorros en un vehículo y que de la noche a la mañana lo pueden perder porque alguien lo robó, lo desmanteló, lo desarmó y lo liquidó, lo vendió. Son muchas las familias que no aparecen en los medios de comunicación, muchas las personas que han perdido su único ahorro, el ahorro de su vida, y de verdad creo que hay que felicitar a los parlamentarios que tuvieron la iniciativa de preocuparse de este tema. No obstante, creo que el modo de abordar es aumentando las penas, y yo no creo que ninguno de los que cometen estos delitos van a imponerse, van a leer, van a informarse de que hay una pena mayor. Y si se informan tampoco les va a importar. Entonces, yo creo que somos poco eficaces en buscar formas creativas de proteger el patrimonio de los chilenos y el patrimonio de chilenos que son más vulnerables y que les cuesta tanto crear un ahorro y atesorar ese ahorro para comprar un vehículo motorizado que hoy día no es un lujo, es un artículo de primera necesidad, ya lo decía el senador Navarro, en poblaciones muy modestas donde no se contempló jamás ni siquiera pasajes donde cupieran el tránsito de dos vehículos. Hoy día no hay donde estacionar, por supuesto, tampoco se diseñaron las viviendas para estacionar, para tener un estacionamiento. Y eso viene toda una forma de repensar cómo creamos los barrios, cómo creamos las viviendas, y qué bueno que estemos progresando, pero el progreso tiene que ir acompañado también de seguridad para las personas que progresan. Y entonces en este proyecto yo no tengo mucha fe de que vamos a tener resultados, porque en verdad ninguna de las penalidades que hemos aumentado en otros delitos nos han garantizado que desaparecen o disminuyen las penas. Creo que hay que buscar otras formas de garantizar y asegurar a las personas que son víctimas. Y desde ese punto de vista, a las personas que son víctimas no les va a interesar mucho si la estadística sube o baja desde el punto de vista delincuencial o desde el punto de vista del robo de vehículos. Lo que les va a importar es si recuperaron su vehículo o le devolvieron la plata de lo que le robaron. Y la única manera de hacerlo es que tenga seguro. Pero esos sectores no tienen capacidad para pagar los seguros a los niveles que están hoy día los seguros. Este fue un debate que se tuvo también en este Parlamento cuando se creó el seguro obligatorio para accidentes contra terceros. Y se crea un seguro obligatorio que baja tanto los costos, que es un seguro tan económico, que ni siquiera la gente se acuerda de usarlo cuando ocurre un accidente. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos explorar la forma de crear un seguro obligatorio que resulte económico por la economía de escala, por la cantidad de vehículos que tenemos, para los efectos de que la persona, y además se puede crear un subsidio del Estado para los sectores más modestos, para los efectos de que la persona cuando tenga un siniestro o un robo de vehículo, en 30 días le repongan el vehículo o le devuelvan la plata. Pero esto de aumentar las penas no le resuelve ningún problema, porque aunque lo dejen más tiempo a quien le robó el vehículo, si el vehículo lo destrozaron, lo vendieron, no lo pudo recuperar, le da lo mismo que lo dejen más tiempo o le den cadena perpetua. No resuelve el problema de los sectores que queremos proteger. Luego, quiero hacer una reflexión motivado por el relato que hacía el senador que me antecedió en el uso de la palabra, expresando de que esta pena del robo de vehículos está sancionado con 61 a 5 años. Y fíjese que no tiene 5 años porque le aplican atenuantes. Y fíjese que si el atenuante es porque ha tenido reprochable conducta anterior o porque repara con celo el mal causado, entonces ya tiene 500 días o 541 días, y después que presenta otro antecedente de atenuante, entonces se lo rebajan a 61 días, después le conmutan por firma y al final no pasa un día preso y no tiene pena. Pero esto ocurre con todos los delitos, no solamente con los robos de vehículos, pues. Pero es que entonces tenemos que revisar cuáles son las facultades que nosotros le hemos entregado a los tribunales para que hagan uso o mal uso
de estos atenuantes, porque en definitiva las penas son de mentira, todas las penas de todos los delitos que tenemos, después del relato que me hace el senador Espina, tenemos puras penas de mentira. Y todos los que cometen delitos, que están penados con altas penas, que pueden ser de 3, de 5, de 10, de 15, de 20 años, resulta que poco menos que salen, jamás cumplen un día preso, porque todos están con atenuantes. Entonces, lo que tenemos que revisar es cuándo, cómo y dónde se aplican los atenuantes, y no estar legislando, colocando parches en cada vez que nos parece que hay un aumento de un delito. Mire, aumentemos la pena aquí, aumentamos allá, porque resulta que los jueces le están aplicando atenuantes. Veamos, revisemos entonces, estamos exagerando la rebaja de pena respecto a los atenuantes que le estamos dando a los delincuentes. Esta es una queja generalizada de la ciudadanía respecto de la delincuencia. Dice, ¿cómo cometen delitos y no los sancionan? Lo andan libres, ¿no es cierto?, con delitos que están penados con altas penas, o con delitos graves, que tienen que ver con la seguridad de las personas. Ese es el reclamo que hay. Entonces, se dijo, el presidente Piñera planteó, mire, vamos a perseguir a los delincuentes, se va a terminar la puerta giratoria. Parece que sacaron la puerta giratoria, porque en definitiva todos salen liberados, porque en realidad estamos aplicando atenuantes y atenuantes que en definitiva no responden a lo que en un momento determinado el legislador estableció y gradualizó las penalidades. Entonces, aquí desproporcionar una pena en un solo delito, porque se aplica un atenuante que es generalizada, me parece que no es el camino correcto. Y desde ese punto de vista, creo que este proyecto, si bien está bien inspirado, no cumple el objetivo. Por tanto, yo, presidente, lo voy a votar negativamente el proyecto de ley que no apunta al recurso, y con esto, con mi voto en contra, estoy llamando la atención para que el Ejecutivo, los parlamentarios, nos motivemos a revisar toda la legislación penal que en verdad distorsiona las penalidades que se han establecido, y en definitiva le entregamos a los jueces una facultad de dejar sin penalidad, sin la penalidad que estableció la ley, porque tenemos atenuantes de todo tipo. Los atenuantes no puede ser que alguien que comete un delito grave no cumpla un solo día preso. De tal manera que yo lo voy a votar en contra, presidente. Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Gómez. Gracias, presidente. La verdad que leyendo el informe hay varias modificaciones que se hicieron, particularmente al proyecto original, y se termina con modificando el artículo 443, señalando que si el delito a que se refiere el inciso precedente recayere sobre un vehículo motorizado, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Esa es la modificación que se hace. Pero la verdad es que el senador Tuma señalaba la importancia que tiene para la gente que cuando un vehículo lo roban, desaparece, lo desarman, lo venden, este tipo de normas pudiera eventualmente favorecer. La verdad que no va a tener nunca una relación directa con ese tema, porque lo que se está haciendo aquí es penalizar con mayor pena, para redundar, a aquel que comete el delito. Entonces, yo creo que sería interesante que se hiciera un análisis de cómo poder colaborar con lo que es el tema de prevención en cuanto a que cuando se cometen, o evitar que se cometan este tipo de delitos. El subsecretario, en la discusión en general de prevención del delito, señor Cristóbal Lira, señaló que el robo de auto es una preocupación permanente del gobierno, razón por la que se han puesto en práctica un conjunto significativo de medidas para disminuir la incidencia de este ilícito. Señaló que esta política ha permitido disminuir de 110 casos diarios a solo 88 en la actualidad. Claro, a lo mejor porcentualmente es un avance importante, pero yo creo que lo razonable a lo mejor sería ver si efectivamente pudiéramos tener un informe o un análisis de lo que significa desde el punto de vista económico Estado lo que son estos robos, porque aquí significa el movimiento del aparato judicial, significa las policías, significa un montón de procesos económicos que pudieran a lo mejor, si uno lo mirara desde la perspectiva de la prevención o de la perspectiva de favorecer al afectado, de ver cómo el Estado pudiera de alguna manera colaborar en términos de lo que son los seguros, o a lo mejor buscar incentivos para aquellas formas de lograr establecer mecanismos de prevención
mecánico, técnico, que eviten que se produzcan estos hechos, porque al final del cuento, aumentar la pena es un costo más para el que comete el delito. El que se dedica a robar autos va a seguir robando autos, se va a hacer el cálculo, va a decir, mire, me va a salir un poco más, un poco menos para robar el auto, no va a dejar de hacerlo. Por lo tanto, el enfoque, sin perjuicio, yo voy a votar a favor, no estoy en contra de que se le apliquen mayores penas y con mayor dureza a aquel que comete este tipo de delitos, pero creo que el enfoque está errado finalmente desde la perspectiva de lo que uno quisiera perseguir con este tipo de situaciones, que tiene que ver con lo que señalo antes. El subsecretario de Prevención del Delito, que es un órgano, una institución que creamos precisamente para eso, para buscar fórmulas que pudiera haber prevención del delito. Eso es el camino correcto, porque eso evitaría que el daño que se le produce a una persona de clase media, que hace un esfuerzo por comprar su auto y que finalmente se producen estos hechos, no contar con los recursos para los seguros, no contar con los recursos a lo mejor para los actos que de alguna manera evitarían que esto se produce. Por eso, presidente, creo que sería interesante pedirle al Ejecutivo que hiciera un análisis de costos, capaz que salga más barato establecer un incentivo, una fórmula para evitar los robos de radio, los robos de especies, los robos de autos, para establecer también lo que significan los daños personales, morales, de familia, que significan todos estos actos que son graves. Probablemente si uno hiciera una inversión como Estado en esas materias sería mucho más eficiente quizá que subir las penas. Los delincuentes que cometen este tipo de actos van a seguir cometiendo, van a seguir robando los autos y van a tener unos días más de cárcel si es que lo tienen, porque la verdad yo no estuve revisando lo que plantearon algunos abogados que hicieron los cambios, pero no sé si finalmente va a significar incluso el hecho de haber cometido este delito si significa cárcel, capaz que con los atenuantes, con etcétera, terminen igual libres. Por eso es que creo que el camino está no solo en este tipo de acciones, sino que en que el Estado de alguna manera, a través de esta subsecretaría de prevención del delito, busque formas creativas y de mejor calidad para prevenir el delito y evitar el daño que le significa eso a una persona cuando se producen este tipo de robos. Gracias, presidente. Gracias, senador Gómez. Tiene la palabra la senadora Alvear. Muchas gracias, señor presidente. Creo que lo que se ha señalado por los senadores que me han antecedido en el uso de la palabra tienen toda la razón. Más aún quiero reforzar el argumento. Señor presidente, dentro de la región metropolitana, las comunas de Santiago, Puente Alto, Providencia y Maipú son las comunas con mayor cantidad de robos de vehículos. Más aún, incluso salió publicado en un medio de comunicación, en esas comunas están identificados los lugares donde se cometen más esos delitos. Puedo decirlo con conocimiento de causa, porque a mí me robaron el mío en Puente Alto. Así que lo digo con conocimiento de causa. Y además están identificados, señor presidente, cuáles son los tipos de vehículos, las marcas. A mí me robaron un Hyundai Santa Fe, que está en la lista de los que más se roban. Entonces, señor presidente, uno dice, si están identificados, y así como están identificados en la región metropolitana, seguramente un mapa similar se puede hacer en el resto de las regiones de Chile. Si están identificados las comunas, si están identificados los vehículos que se roban con mayor frecuencia, las marcas, si están identificados los lugares, uno dice, pero ¿cómo no podrá hacerse una prevención, una forma de poder detener a estas bandas de delincuentes que son los que se roban los vehículos? Una investigación de los delitos, porque, claro, se hace inmediatamente después la denuncia y se registra que se volvió a robar otro vehículo en Maipú. Y fíjese que en el mismo sector. Pero, ¿qué tipo de medidas de prevención hay con antelación para evitar que el robo de vehículos se produzca? Entonces, existe normalmente la reacción que cada vez que los delitos son más notorios, la primera reacción es presentar un proyecto de ley para aumentar las penas. Yo no digo que no se aumenten,
Yo voy a votar favorablemente también a esto, tal como lo dice la comisión, sin perjuicio de algunas indicaciones que en la discusión en particular voy a presentar. Sin embargo, señor presidente, yo creo que es tremendamente importante fortalecer las tareas de prevención, que es tremendamente más importante en el caso de las policías y en el caso de la fiscalía, poder realizar una investigación inteligente, una investigación en que determine, ¿no es cierto?, que si en un determinado lugar, en una comuna determinada, se están realizando varios robos de vehículos, muchos robos de vehículos. Fíjense que, señor presidente, al 31 de octubre del 2012, en la región metropolitana, se han robado 19.217 vehículos, que se ubican en comunas y en lugares dentro de esas comunas y en tipos de vehículos. Entonces, ¿cómo no tener una investigación más inteligente de parte de nuestras policías, recursos necesarios para realizar una prevención adecuada de parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito y de parte de la Fiscalía, Ministerio Público, para investigar en forma inteligente esos delitos? Porque si se roban un auto, la verdad es que es difícil encontrar a quién se robó ese vehículo. Pero si ya se reiteran que a la salida de un supermercado, 2 vehículos a la semana se están robando, hay una banda, pues, señor presidente. ¿Cómo no puede haber una investigación inteligente aquí? Que evitaría que se cometieran, podrían detener a la banda, ¿no es cierto? Y evitaríamos que se siguiera cometiendo. Que es mucho más importante que hacer este tremendo gasto de investigar cada caso, y si se logra pillar a una persona, meterlo a la cárcel, lo cual es extraordinariamente difícil. Y ojo, que evitamos la comisión de otros delitos, porque estos vehículos se los roban, uno para desarmarlo y venderlo, pero también para cometer otros delitos, como es, por ejemplo, los alunizajes. Estos vehículos 4x4 los roban para esos alunizajes. Para eso robaron aquí ustedes, efectivamente, para un alunizaje. Entonces, el robo cajero automático, fundamentalmente. Entonces, señor presidente, yo quisiera apuntar efectivamente que este proyecto de ley es importante, que tenemos que abordarlo, tenemos que mejorarlo a través de indicaciones, pero también, y tanto o más importante que este proyecto de ley, apuntar a la prevención en todos estos ámbitos que he mencionado, con el objeto de poder, en lo posible, evitar se sigan cometiendo la cantidad de robos de vehículos que lamentablemente estamos viviendo en el país. He dicho, señor presidente. Senador Bianchi, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional y que reforma el Código Penal da cuenta de una realidad que efectivamente se vive más en Santiago, y ahí valoramos los que vivimos en provincia, que tenemos menos robos que lo que ocurre acá en Santiago, como le ha pasado a la senadora que me antecedió en el uso de la palabra. 36.000 vehículos al año son los que se roban, 100 vehículos por día, nos decía recién justamente el diputado señor Walker, quien es uno de los autores de este proyecto de ley. Ahora, yo quiero hablar de quienes roban con cuello y corbata, que no se ha dicho en este proyecto de ley, pero está en el 5 bis, en el quinto, de la receptación, porque hemos sido testigos de lo que ha pasado en muchas de las compraventas donde han habido robos que han dañado a muchas personas que con un enorme esfuerzo han adquirido un vehículo, han dejado en prenda su vehículo o lo han dejado en parte de pago, han pagado la diferencia, y estos ladrones de cuello y corbata que han aparecido en el último tiempo, encubiertos en estas compraventas, hacen obviamente un enorme negocio a costa del sacrificio de muchas personas de clase media que con mucho esfuerzo logran adquirir estos vehículos. Entonces, lo bueno es que este proyecto de ley, le preguntaba justamente al diputado Walker si trataba este tema o no. Afortunadamente lo trata. El artículo 456 bis A, el que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida, del artículo 470, número primero,
las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de 5 a 100 unidades tributarias mensuales. Así es que, claro, aquí se aumentan las penas. Muchos senadores o senadoras han señalado con mucha razón desde mi perspectiva que no solo es la solución el aumento de penas, sino también que el Estado de Chile en esta materia, bueno, aplique otras medidas, se logre avanzar en otras áreas donde en definitiva se resguarde mucho más la propiedad de los vehículos. Yo voy a concurrir con mi voto favorablemente a este proyecto de ley, presidente. Gracias, senador Bianchi. Terminada la votación. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador no ha emitido su voto? Falta el senador Navarro. Resultado de la votación por la aprobación general del proyecto: 21 votos a favor, 1 voto en contra, 2 abstenciones, ningún pareo. Sí, no hay que de votación. Senadora Albert, me dijo usted en este momento, ya que está, y el senador Walker, en realidad por parte de la bancada de la ADC, que como la democracia cristiana ha pedido la urgencia en este proyecto, para que haya posibilidad de plazo de indicaciones, la propia bancada de la democracia cristiana tendría que retirar la petición de urgencia, de manera que pudiéramos tener indicaciones hasta el lunes. De este que estamos tratando, porque tiene urgencia, es un proyecto de iniciativa parlamentaria, tiene urgencia por parte del Ejecutivo. Y la urgencia se vence el domingo 25. Como tenemos pesca, tenemos presupuesto, ¿no? O de lo contrario, lo tenemos que colocar en la tabla de mañana. ¿Sí? Senador Espina. El proyecto en la Comisión de Constitución lo aprobamos unánimemente. Se hicieron las modificaciones y por lo tanto no veo, teniéndose el derecho los señores senadores de dilatarlo o no querer dilatarlo, pero presentar indicaciones. Este es un proyecto que por lo menos en lo que respecta a lo que nos vimos en la Comisión de Constitución fue corregido, visto por los penalistas especialistas y por lo tanto, bueno, este proyecto está para votarse en particular y en general, entiendo, en esta sesión. Y yo quisiera solicitar que pudiéramos votarlo en particular y en general a la vez, con el objeto de que vuelva a tercer trámite, porque tiene cambio en el Senado respecto a la Cámara y podamos hacerlo ley de la República a la brevedad. Esto está pedido por los fiscales y por la autoridad en forma urgente. Señor senador, hubo 2 intervenciones en las que explícitamente se señaló que se esperaba mejorar el proyecto, dado las carencias que se señalaron en esa intervención. El proyecto tenía. Eso significa abrir un plazo de indicaciones y que vuelva a la sala. Si eso no es así, entonces naturalmente lo podemos votar en particular. Está aprobado en general y si no se solicita plazo de indicación, en consecuencia lo podemos votar en particular, independientemente de que tendríamos que suspender algunos minutos la sesión para tener quórum de votación. ¿Sí? Muy bien, entonces, si no se solicita plazo de indicaciones, el artículo 126 nos faculta entonces para aprobarlo en general y particular. Así se aprueba. Despachado el proyecto. Vamos a suspender por 15 minutos.